El conflicto del mundo es el petróleo. Y el conflicto del mundo está planteado entre la división del globo terráqueo entre el norte y el sur. El sur, América Latina, el Caribe. El sur, que somos 34 naciones, casi 600 millones de habitantes. Vamos un poco más allá del Atlántico y llegamos a África, 54 países, 1.200 millones de habitantes, 30 millones de kilómetros cuadrados. Un poco más allá, los países árabes, entre el Mediterráneo, el Estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, 22 naciones, los árabes, 600 millones de habitantes. Y seguimos más allá, hacia el Asia, China, Mongolia, la India. China e India, 2.500 millones de habitantes. Ese geográficamente es el sur. El norte, Estados Unidos, Canadá. Encima de África y de los países árabes, Europa. Y un poco más allá, Europa septentrional, la Federación Rusa, donde hay 17 millones de kilómetros cuadrados compartidos con unos 150 millones de habitantes. En este planeta habitamos alrededor de unos 7.300 millones de habitantes. En el dibujo de la geografía mundial, entre el norte y el sur, podemos establecer que existen dos polos. Y en el polo del sur es donde existe principalmente el mayor número de reservas, de minerales, de oro, de coltán, de hierro. Por ejemplo, todo el desarrollo de ese conglomerado de empresas se ha dado casi que exclusivamente por los países desarrollados. En los años 70 ellos se empeñaron, los países desarrollados, que en los países que ellos llaman subdesarrollados, es decir, en el sur, se crearan no menos de unas 100 empresas dedicadas a la transformación del hierro. En Venezuela se creó el complejo siderúrgico, Sidor, hacia el sur del país. Y para los años 70, una tonelada de cabilla tenía un costo de 1.600.000 bolívares. Del viejo nomenclador monetario. Pero esa misma tonelada de cabilla, hecha en Japón y colocada en el puerto de La Guaira, no tenía un valor que ascendía a más allá de 700.000 bolívares. Es decir, que el conglomerado, el parque industrial que comenzaron a montar, a desarrollar los países subdesarrollados, empezó a asumirse desde un punto de vista primeramente muy costoso, porque la identificación de lo que nosotros realmente debimos haber hecho no nos tocó fondo, no nos tocó piso y nos dejó en el aire. Se impuso una serie de realidad no velada en la cual nosotros empezamos a creer que por tener grandes materias primas íbamos a hacer el máximo desarrollo de principalísimos factores provenientes de la tierra, es decir, de los minerales. Y no sabíamos que lo que estábamos construyendo, los países, las regiones del sur, lo que estábamos construyendo era un altísimo subdesarrollo. Es decir,
que donde están las principales materias minerales en el planeta, está en las zonas más desarrolladas de todo el hemisferio sur del globo terráqueo. Para esta charla, muy preocupado, que tiene que ver primeramente con lo que recientemente se ha florecido en la mente y en el desarrollo de la sociedad venezolana, que es la superación del hecho del rentismo. Para esto me leí algunos libros. El primero de ellos, una entrevista de Iván Locher, que le hace al fundador de la OP, al gran Juan Pablo Pérez Alfonso. Y ese libro, una entrevista de los años 1974-1975, se llama Alternativas a la imposibilidad de sembrar el petróleo. Una visión de Juan Pablo Pérez Alfonso en los años 70. Se los recomiendo. Siguiendo en el mismo espíritu del maestro Juan Pablo Pérez Alfonso, he leído la obra recopilada por mi maestro Carlos Mendoza Potelá, quien se dio a una grandiosa tarea de darle forma a los escritos del maestro Juan Pablo Pérez Alfonso y que salieron en este importante libro que se llama Hundiéndonos en el excremento del diablo. Y de allí seguí con otro gran maestro del tema petrolero, que es Gastón Parra Luzardo, de la nacionalización a la apertura petrolera. Y rebuscando un poco más, encontré el libro de Rodolfo Quintero, Antropología del Petróleo. ¿Qué dicen los maestros? ¿Qué dicen estos maestros sobre el tema petrolero? Ellos dicen que a nosotros, en la geopolítica del rentismo, nos hizo mucho daño como sociedad creernos el cuento de que a partir de que en 1928 a 1928, pleno gobierno de Juan Vicente Gómez, hasta 1970, finalizando, bueno, en el desarrollo del gobierno de Rafael Caldera, Venezuela fue el primer país productor de petróleo del mundo. ¿Ok? Y empezamos y desde la época gomecista, y luego más aún en la época de Marcos Pérez Jiménez, y luego en lo que se llamó alguna entrada a la democracia a partir de 1958, la cultura, la política del venezolano, la forma de hacer política, estuvo centrada en el tema de las grandes mega obras en el país. Cabilla y cemento parejo. Por eso se crearon, a espaldas de las necesidades de la gente, los centros Simón Bolívar, los parques Central, proyectos de autopistas, grandes proyectos de puertos, gigantescos y fantasiosos proyectos de ferrocarriles. En 1974 anunciaba el presidente del momento que en el país se estaban construyendo de manera simultánea e inmediata 15.000 obras. Ese tema de esa enorme renta petrolera que en el año 73 facturó unos 43.000 millones de bolívares y que en el año 74, un año después, facturó más de 102.000 millones de bolívares. Vean ustedes cómo crecía el presupuesto cuando se daban jugosos descuentos a las transnacionales que habían controlado el petróleo desde 1914, pero que habían llegado desde 1909, los holandeses, los ingleses, los norteamericanos, la Exxon, la Shell, luego la Mobil se le da descuento hasta de $50. Nosotros empezamos a crear algo que otro maestro, un abogado llamado Salvador de la Plaza, le puso el nombre de el royalty petrolero. ¿Qué es el royalty petrolero? Es la enorme ganancia
que se hace del petróleo una vez que éste sale del subsuelo y en la superficie se empieza a transformar en muchísimos elementos. Eso empezó a dar mucho dinero y eso lo desarrollaron y estuvo bajo la captura, bajo el secuestro prolongado de lo que se denominó el trust petrolero. ¿Qué es el royalty? El royalty petrolero es nada más y nada menos que esta cadena de empresas que están graficadas en estas páginas, la mayoría de ellas, casi el 90 y tanto % de ellas con su sede en Caracas. ¿Y qué fue esto? Todas empresas, compañías con participación, desarrollando en Venezuela diferentes actividades, pero todas con participación de Estados Unidos. Y así empezamos. Desarrollos avícolas, Atos, Venezolana de Ganadería, Continental de Créditos Mercantiles, Banco Mercantil y Agrícolas, Manufacturas Hanover, Finalben, Compañía Anónima de Inmuebles y Terrenos, Federación de Seguros, Teyelca, Cornell-Broff, Copper, Bestman, Walco. ¿Qué fueron estas grandes empresas? Estas grandes empresas fueron las que desarrollaron las principalísimas marcas de los servicios en este país. Rockefeller, petróleo. Por eso, el petróleo es el conflicto del mundo y en ese mismo espíritu nos atrevemos a decir que los que tienen el mayor número de reservas de petróleo son los que están inmersos en los mayores niveles de pobreza y de atraso en el país. La cita es dura, es trágica, hasta religiosamente se trata de llevar y de transmitirla a la población. El hecho de la siembra del petróleo, que luego se la acuñó el intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, aunque algunos críticos establecen de que el pensamiento se le releva es a Alberto Adriani, el intelectual de SEA. ¿Han escuchado? Sea como sea, no hay como sea, ¿no? Bueno, está cumpliendo 80 años. Ese hecho también, ese hecho de la siembra del petróleo, esa frase, ese pensamiento, esa connotación, en nuestro caso, ha sido una frase muy dura, por no darle un calificativo mucho más fuerte. Vamos a decir que la frase ha sido muy dura. ¿Por qué? Porque a lo largo de varias décadas, con la justificación de sembrar el petróleo, se desembolsaron miles de millones de dólares para permitir el sistema de compras en el país, de importaciones en el país, hasta el punto de llegar a hechos que algunos los pueden ver como algo notable o muy bueno, recientemente, de lograr importar hasta suero, con los muy pocos dólares que tenemos de la renta petrolera, producto del brutal descenso de los precios del barril de petróleo desde el 12 de septiembre del año 2014. Algunos productos, algunos rubros en los cuales nosotros creamos, en los cuales nuestros antepasados crearon otra Venezuela, se perdieron muy trágicamente. Y se perdieron muy trágicamente en su industria y se perdieron muy trágicamente en su actividad generacional. Aquella actividad generacional que existía de conciencia, de trabajo, de mística, la ha suplantado los programas, las fórmulas, las comisiones,
los paquetes tecnológicos que de una manera u otra simplemente nuestros ministerios o nuestros habitantes abren la boca de sus necesidades e inmediatamente, como buscar en varias webs algún producto determinado o algún servicio y te llegan varios indicadores, de esa misma manera se logran montar y ubicar las principales casas de servicio. Esas casas de servicio, con los programas y con las actividades que vienen a hacer más fácil la vida de nosotros, es la que diariamente nos sigue sepultando, nos sigue, en vez de conquistarnos hacia un desarrollo, nos conquista cada vez más hacia un subdesarrollo. ¿Qué decían los maestros? Juan Pablo Pérez Alfonso, Rodolfo Quintero, Gastón Parra Luzardo, que seguir manteniendo aquella mentalidad, aquella génesis de una mentalidad muy falsa y poco sostenible en nuestra sociedad, de obras inmensas, gigantescas, de proyectos y de planes, desde el primer plan de la nación en 1947, de seguir manteniendo esos planes, es seguir alimentando una vida fácil y falsa dentro de nuestra sociedad. Vamos a crear un central azucarero en determinada zona del país, pero no, ese no va a ser el central para darle azúcar a 5 estados que estén allí alrededor. No, va a ser el central azucarero de toda Venezuela, pero a la vez va a ser el central azucarero de toda América Latina, pero también va a ser el central azucarero de todo el Caribe, y lo vamos a poner a competir con los principales centrales azucareros del mundo. Esa mentalidad, ese decrecimiento mental de la planificación de hace décadas en este país es lo que a nosotros nos ha hecho muchísimo daño. No hablamos de las cosas en pequeño, en minúsculo, con una humildad de desarrollo tranquilizante, sino que nosotros hablamos como los grandes planificadores fuera territorialmente de nuestras fronteras. Y esa ha sido la herencia del abultamiento excesivo de la enorme ganancia que se localiza a partir de la renta del petróleo. Para nosotros hoy sería un error seguir hablando o seguir en ese deseo íntimo de grandes y minúsculos, grandes pero minúsculos sueños, seguir pensando en que el precio del barril del petróleo tiene que remontar nuevamente a $100. Mire, en el tema del barril de petróleo, este país, nuestra sociedad, la clase política hace décadas atrás se volvió tan insensible que cuando aumentaba el mismo decía, son por los miles de muertos que en este momento y heridos que en este momento, niños, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes, que en este momento están cayendo en cualquier parte de Bagdad. Pero bueno, eso es un país árabe. O están cayendo en el Mediterráneo, en Libia, pero bueno, esos son africanos. No porque los negros se están matando, porque los árabes se están matando. Y nosotros y nuestra sociedad se le inculcó, se le destransformó en ser unos seres humanos pertenecientes a este globo, con nuestra raza y con nuestro gentilicio de la venezolanidad, no despierta e inconsciente ante la gravedad de los hechos políticos que están pasando en el mundo. Esos hechos políticos que la clase política de este país aplaudió cada vez que subía el petróleo, como la guerra del Golfo cuando Saddam Hussein invadió en los primeros días de agosto de 1998,
90 Kuwait y que dejó por delante una estela, hasta ahora ha dejado una estela de casi el 6% total de la población iraquí asesinada. ¿Ustedes saben lo que es asesinar el 6% de una población? Es que no están asesinando al 6% de los dos grupos rivales que están en guerra. Es decir, el mundo anglosajón europeo, el de la OTAN y el de los Estados Unidos, peleando con los ejércitos del entonces Saddam Hussein, que entre ellos se están matando el 6%. No, es el 6% integral de toda la población. Ese sistema de guerras en el cual nosotros nos reíamos, éramos indiferentes ante eso, nos llevó a que en el año 2010, por ser productores de petróleo, y esto le pasa a los principales países productores de petróleo, de energía, el mundo, el globo terráqueo, de casi 200 países, de más de 7.300 millones de habitantes, y que para el 2020 debemos ser unos 7.800 millones de habitantes, este globo que consume 93 millones de barriles de crudo al día y que tiene 600 millones de vehículos rodando por toda su superficie, batió récord planetario de más guerras, de más enfrentamientos, guerras civiles, intervenciones. Por lo tanto, como nunca antes, la raza humana, la especie humana, está en un grave peligro. Pero todo ese grave peligro, para nosotros, los venezolanos, parece como algo incierto o algo que no nos toca y que el tema del petróleo logra ser un fastidio para nuestros oídos, y por eso es que en vez de haber tenido una cultura petrolera, obras petroleras, escuelas petroleras, editoriales sobre el tema del petróleo, en vez de que aunque sea al menos nuestra sociedad conociese una muestra de petróleo, nosotros creamos, conformamos, constituimos un modelo en el cual hemos sido totalmente indiferentes, no nos afecta, ni tenemos el mínimo interés de nosotros saber sobre el hecho petrolero. Por eso es que en este justo momento, acá, ahora, el tema del rentismo, el tema del modelo de la importación, de ser un país monoproductor, para nosotros se ha convertido en un hecho muy grave, casi que de subsistencia, de un enormísimo riesgo, porque nosotros a lo largo de 100 años, casi 140 años, porque los primeros que entraron aquí en 1875, cuando Guzmán Blanco, fueron la New York Bermúdez Company de Norteamérica y la Orinoco Steamship Company, y lo primero que hicieron a finales ya del siglo antepasado, de 1899, fue iniciar una guerra civil en este país, la Revolución Libertadora. Y lo primero que hicieron fue lograr que las principales concesiones de petróleo del mundo petrolero se le encomendara a los extranjeros, dueños de los maletines de las principalísimas firmas, de las tecnologías petroleras, para explotar nuestro crudo. Y no se creó a la par aquella generación que se intentó en 1882, para un abril, si no me equivoco, cuando se creó la compañía La Petrolia, con capital 100% venezolano, las transnacionales inmediatamente, con el embajador de 1909, el señor William Buchanan, 19 de febrero de 1909, en Caracas, reunidos con Gómez, establecieron el pacto Gómez-Buchanan. Fuera todo vestigio, intención y reprimir violentamente cualquier intención de que en este país el elemento del petróleo lograse estar en manos de venezolanos. Por eso es que a partir de allí, todos los hechos que han sucedido históricos en el tema petrolero, a ninguno de nosotros debe de sorprender
debe de sorprendernos nuestro desconocimiento, porque lo normal llegó a ser en este país que desconociésemos la génesis de la lucha del hecho petrolero. 1936, 2016, 80 años. ¿Qué se celebra en estos 80 años en este año? La huelga petrolera de 1936, donde participó Olga Luzardo, luchadora, camarada, acaba de fallecer con 100 años. Tan joven como en 1936, cuando apenas tenía 2 décadas, 20 añitos, y ya estaba con el viejo Jesús Farías del Partido Comunista de Venezuela, lo que posteriormente se conoció como el Partido Comunista de Venezuela, participando en la huelga petrolera de 1936. Empiezo por allí, porque la huelga petrolera de 1936, los 80 años, se celebrarán ahora aquí en nuestro país en el mes de diciembre. Pero todo eso pasará en vano, todo eso pasará en silencio. Nada de eso se sabrá. ¿Usted sabe por qué se alzó la gente de 1936? Primero, como un gran reconocimiento a la generación de 1928. Segundo, reivindicando los 50 años de los hechos de Chicago de 1886, cuando a Fischer y a otros más los ahorcaron por defender la jornada de 8 horas de trabajo, y en el 36 se cumplían 50 años. Por un aumento de 10 bolívares, por una pasta de hielo y por agua fresca. Solo les aprobaron 1 bolívar. Y a los líderes de esa sedición fueron expulsados de los campos petroleros. Y Gómez se trajo para acá la figura de lo que hoy en día se conoce en el gentilicio venezolano como el watchman, el hombre que vigilaba los campos petroleros, y una figura de los intendentes y de los superintendentes, las policías de Inglaterra, que posteriormente con el rolo y la pistola empezaron a sembrar terror y represión en este país bajo la dictadura gomecista. La policía de este país se construyó bajo el celoso cuidado del espíritu de los ingleses. Se dieron los uniformes a los primeros policías de nuestro país. Por eso en los campos petroleros este intendente, superintendente y jefe civil metían preso a los carajitos en Menegrande, capital San Timoteo, municipio Baral, en la costa oriental del lago, que se atrevieran a agarrar un mango que caía de un árbol. La generación del 36 se levantó para ir en contra de las alambradas, alambres de púas, amigos, que se colocaban en los campos petroleros. Y los padres con los niños se levantaban de madrugada a las 3 y 4 de la mañana para sortear las alambradas y llegar al campo petrolero y robar agua. Y hoy viejos cuentan que cuando ellos niños, sus padres los regalaban a los trabajadores de las compañías petroleras, porque las jóvenes parejas que eran contratados en la industria petrolera y que gozaban de los campos petroleros y del economato y de los supermercados y de todas aquellas grandes atenciones, para que les dieran una casa, tenían que tener, para que les asignaran una de las casas de los campos petroleros, tenían que tener un hijo. Y muchas parejas no los tenían. Y hablaban con aquellos padres, con aquellos agricultores, campesinos o gente del lago de Maracaibo, y le decían: dame tu hijo, porque yo le voy a garantizar a tu hijo un futuro, porque va a estudiar en la escuela del campo, porque va a comer lo que se vende con la tarjeta que aquí se me da para ir a comprar productos importados. Y las madres se los daban y los padres se los daban. ¿Por qué la sequía de Paraguaná? Llegaban barcos con agua del río Hudson en Nueva York, especialmente para dársela a los trabajadores norteamericanos que estaban allí en Paraguaná.
80 años de la célebre carta de sembrar el petróleo. También pasó por debajo de la mesa. Bueno, aquí hay una fundación en Venezuela, Arturo Uslar Pietri, que habla de un poco de situaciones raras y análisis de un poco de cosas. Ni siquiera la fundación de Arturo Uslar Pietri fue capaz de decir que este año se cumplía. Ni siquiera un evento fueron capaces de hacer para discutir sobre aquel famoso discurso de sembrar el petróleo. 1936 fue el nacimiento de la primera ley del trabajo, donde por primera vez se reconocen los derechos a los trabajadores petroleros. Pasó por debajo de la mesa, ¿para qué acordarse de eso? 1936 se escribió la primera novela petrolera, Mancha de aceite, de José Uribe Piedrahíta. ¿Para qué acordarse de eso? Si eso no se consigue ni en internet, ni en ninguna parte se consigue esa novela, ni las otras 6 que siguen a Mancha de aceite, como Mene, Oficina número 1, Historias de una antigua primavera, Viento de huracán y Guachimanes, desde Miguel Otero Silva, Bracho Montiel. Ni siquiera nada de aquel sentimiento petrolero se logra escoger o sentir hoy en día. Esos 6, 8 hechos que les relato, este año 2016 cumplen 80 años y todos han pasado por debajo de la mesa, como también va a pasar los 80 años de la huelga petrolera del año 1936. Generacionalmente, muy gravemente, debo decir que generacionalmente, como hasta ahora lo venimos planteando, si es que se plantea, superar el término del hecho rentístico es muy difícil. Durante 100 años el petróleo nos hundió, pero aún solo en este momento el único que nos puede salvar es el hecho petrolero. Pero tenemos que desempolvar algunas líneas del maestro Juan Pablo Pérez Alfonso, que entre otras cosas decía, en los años 70, cuando el petróleo se disparaba y subía enormemente y el presupuesto nacional que estaba planificado en $1.50 de la noche a la mañana recibía $18, decía, ojo, hay que parar la excesiva extracción de petróleo del subsuelo, hay que detener la excesiva extracción de petróleo en el subsuelo porque nos está entrando muchísimo dinero. Pero claro, en ese momento había que ignorar a Juan Pablo Pérez Alfonso y en vez, aunque sea, de hacerle un poquito de caso así en lo que él decía, al contrario, en los años 70 Venezuela rompió su récord histórico ingenieril de extracción de petróleo y de casi 2.900.000 se situó en más de 3.700.000 barriles que se extraían diariamente desde el subsuelo. ¿Qué hizo el rentismo de entonces? Creó algo horrible, fantasioso, lúgubre, que se llamó la renta petrolera. ¿Qué hizo? Que se llamó la internacionalización. ¿Qué hizo rápidamente la internacionalización? Los señores de la internacionalización priorizaron países de Europa y de los Estados Unidos y allí velozmente se fueron a construir refinerías y nosotros compramos 22 refinerías y puertos y terminales en esas naciones para cubrirles el servicio de lo que ellos necesitaban de la extracción de petróleo. Cuando nosotros agarramos y nos llegó una cantidad de dinero excesivo por la venta de petróleo, en vez de hacer un efecto de reversión, por eso la ley de reversión, y de comprar y de cobrarle a las compañías, a las transnacionales, todo lo que se habían llevado, se hizo administrativamente todo al revés. Esa cantidad de dinero se tomó para cancelarle a las compañías petroleras lo que ellos se habían llevado,
para cancelar hasta el último y más lejano, olvidado alambre de la más recóndita sabana venezolana, nosotros le cancelamos todo a ellos. Cuando se iban a cumplir 40 años de que todos los activos pasaban sin ningún costo al Estado venezolano, nos fuimos y compramos la Sabanat, la compañía de asfalto más grande de la costa este de los Estados Unidos, y nos convertimos en el primer país exportador de asfalto del mundo. Y creamos un enorme conglomerado industrial desde Alemania, las Antillas Neerlandesas, Bélgica, Estados Unidos, de empresas y de servicios a favor de Norteamérica, y les construimos 12.000 estaciones de gasolina. El 10% de las estaciones de gasolina en los Estados Unidos son propiedad de la Citgo de Venezuela, y en el año 94, cuando facturamos 35.000 millones de dólares, ya entonces la Cuarta República, con los genios de la industria petrolera de la PDVSA, agarraron y compraron la Citgo. Y para comprar la Citgo, años antes, a pesar del enorme sacrificio que dividió a Venezuela, bueno, desde el año 75, Juan Pablo Pérez Alfonso está hablando de la división social de este país. Para los que ahora recientemente lo ponen, lo colocan más en boga. Y agarraron, y toda esta cantidad de dinero se invirtió en el conglomerado de empresas que ellos aquí estuvieron administrando, y se dejó abierto un inefable llamado artículo 5, así lo calificó Rafael Caldera, y después se agarró de él mismo para permitir la entrada a las compañías transnacionales. Miren la función de la OPE, todos la acabamos de ver recientemente, hace cumbres ordinarias y extraordinarias, y uno de los principales papeles de la OPE está en quitar una determinada cuota de barriles de petróleo del mercado cuando el precio está muy bajo, o de colocar una determinada cuota de barriles en el mercado cuando quieren estabilizar el precio. Recientemente se acaba de aprobar la extracción de 1 millón de barriles de petróleo del mercado mundial de hidrocarburos para equilibrar los precios. Cuando esto se hacía en los años 94, 95, 96, 97, 98 de la reducción de cuotas, Venezuela, le decían a Venezuela, bueno, Venezuela, usted tiene que reducir, vamos a quitar 1 millón de barriles, cada uno en porcentaje en base a lo que produce. Como los saudíes producen más, pues retiran más. Venezuela retire 100.000 barriles diarios, lo retiraba PDVSA de sus campos, y los campos de la Shell, de la Exxon, de la Mobil, de la Bristol Petróleo eran intocables en este país. Esa mentalidad rentista es la mentalidad del atraso, de los peores negocios que nuestra sociedad tiene. Hay cosas y hay hechos finalmente que le cambian a uno la vida. No importa el área del conocimiento donde cada uno de ustedes, de los presentes estén, o de los que logran escucharnos por diferentes vías, o incluso los que seguramente algún día nos podrán escuchar cuando vean la grabación de este trabajo. No importa el esfuerzo intelectual o no intelectual donde cada uno de nosotros y de ustedes esté. Lo importante es, en un hecho y en un país petrolero, que nosotros debemos de leer a la nación desde el punto de vista del petróleo. Y que el tema del rentismo, de la geopolítica del rentismo, nos tiene entrabados. Pero les voy a dar la principal solución, porque en este país todos hablan de crisis y de hundirnos. La principal alternativa que tenemos es una que no es dolorosa, pero es una que podría desanimarnos por el tiempo. Pero para entender esto y transformar esto, solo estamos a una generación. Y debemos de formar a las pequeñas generaciones en el hecho del compromiso espiritual del petróleo, estudiar el petróleo. Si eso no se hace, nosotros nos hundiremos más en el excremento del diablo, que es el petróleo. Muchas gracias.